Silencio. Vale. Ya estamos en vivo. Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minuticos. Ya estamos en vivo, estimado Diego. Mientras se conectan un poco más las personas que estamos invitando al programa. Claro que sí. Muy buenos días. Bueno, Diego, buenos días. Un cordial saludo a todas las personas que en este momento se conectan al en vivo de Nariño Hoy, a este programa que, pues, lastimosamente ayer, por este tema de temas técnicos, no pudimos realizarlos. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se van conectando poco a poco en este espacio de Conversemos, donde le hemos llamado el reto de informar en una emergencia. Hace apenas unos días el país despertó con la tierra moviéndose fuerte en el occidente colombiano. Un sismo de 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó ciudades enteras en alerta roja. Quibdó, Cali, Manizales, Pereira, Armenia, cientos de familias colombianas están hoy llorando a sus muertos, buscando a sus desaparecidos y reconstruyendo lo que quedó en pie. Nariño no es ajeno a esto. Somos territorio de volcanes activos, de fallas geológicas, de memoria sísmica propia, de incendios forestales. Y cuando la tierra tiembla y se manifiesta, no solo pone a prueba la infraestructura o la respuesta institucional, se pone a prueba algo también que es nuestra responsabilidad. ¿Cómo informamos? ¿Qué decimos? ¿Qué callamos? ¿Qué verificamos antes de compartir? Por eso hoy en Conversemos no vamos a hablar solo de sismología. Vamos a hablar del reto de informar en medio del miedo, la incertidumbre y la urgencia, sin alimentar el pánico, pero sin ocultar la verdad. Estimado Diego, buenos días. Un cordial saludo. Fuimos colegas del 2016 al 2019 participando en el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo. Yo como director, tú como coordinador del Observatorio Vulcanológico de Pasto. Y logramos compartir una experiencia que hoy la quería replicar precisamente por el tema, sobre cómo la desinformación y todo este tema de las redes sociales hoy están impactando una emergencia, en la atención de la emergencia, en la necesidad de informar bien qué es lo que está sucediendo en un momento determinado. Te doy la bienvenida, Diego. Muy buenos días. Gracias, Carlos. Un cordial y afectuoso saludo para ti y para todo el grupo de Nariño Hoy, extensible a todas las personas que se están uniendo a esta conversación. Un afectuoso saludo desde el Servicio Geológico Colombiano y de su Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto. También queremos, pues, manifestar nuestro total sentimiento de aprecio, de solidaridad para aquellas personas que hoy, especialmente pues en estas regiones cercanas al epicentro del sismo del lunes 10 de agosto, están pasando por situaciones de este desastre. Lo sentimos muchísimo y esperamos que Dios les dé pues toda la fortaleza para salir adelante y que el hombre haga lo que tiene que hacer para solventar esta situación y salir de la crisis.
Sí, se me pasó y mil disculpas, es importante, yo creo, también manifestar el sentido de solidaridad y todo ese sentido de acompañamiento y empatía que los nariñenses y todo el país ha demostrado con las zonas afectadas. Diego, para quienes nos ven y no conocen el trabajo del Servicio Geológico día a día, ¿cómo es este proceso? Desde que se registra un movimiento telúrico hasta la información que se hace pública. Bien, o sea, nosotros, digamos, el Servicio Geológico Colombiano es una entidad que cumplió precisamente el año pasado 110 años, es una entidad de gran trayectoria en el país y tiene diferentes funciones. No me quiero extender por la precisión de la pregunta, pero quiero contarles que pues, a partir de la Dirección General tenemos 7 direcciones técnicas. Una de ellas es la Dirección de Geoamenazas, desde donde se estudian precisamente las amenazas de tipo geológico, como los sismos, los volcanes y los movimientos en masa. Y a partir de esta dirección se establecen y se operan las redes de monitoreo, tanto sísmico como volcánico. Entonces tenemos los 3 observatorios vulcanológicos y la Red Sismológica Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, que pues opera más de 300 estaciones distribuidas en todo el país. Entonces, una vez, digamos, se presenta el evento, estas estaciones hacen esa detección, unas pues más rápido que otras, dependiendo de dónde ocurrió el sismo, y a partir de ahí, digamos, el instituto tiene establecido un algoritmo para localización, digamos, preliminar y automática del sismo, que quienes lo recuerdan, a los pocos minutos salió ese informe preliminar con una ubicación más o menos en la zona epicentral que conocimos y con una magnitud inicial de 6.6. Luego ya entra el proceso, digamos, asistido que lo hacen los analistas, en este caso de la Red Sismológica Nacional, se hace un reprocesamiento con información de más estaciones y, digamos, se incorporan otro tipo de análisis para ya sacar un informe más detallado, que fue el que, digamos, está vigente hasta hoy en día, donde ubica pues el epicentro en San José del Palmar, en el Chocó, y con una magnitud de 7.4 y la profundidad que hoy está manejando el instituto para este evento es alrededor de 103 kilómetros. Y esa información se distribuye a través de las diferentes redes que maneja el instituto, tanto a la comunidad en general como a los tomadores de decisiones. Entonces, básicamente así funciona. Precisamente en eso que tú manifiestas, ¿qué diferencia hay entre el reporte preliminar de la manera más sucinta para los espectadores al reporte definitivo? Los análisis, qué estudios Básicamente, digamos, hay un conocimiento que se tiene en general de cómo es la estructura, o sea, cómo la parte geológica del territorio colombiano, y ese sismo viaja, las ondas que genera el sismo viaja a través pues, de todo el territorio y se empieza a registrar en diferentes estaciones. Entonces, una vez hay un número adecuado de estaciones, sale una información con los arribos de onda. O sea, lo que uno, digamos, el enfoque general es, yo conozco una estructura, o sea, tengo un modelo de velocidades, tengo unos tiempos registrados en cada estación y lo que trato de inferir es dónde se originó el sismo, o sea, ubicar, en este caso, el foco hipocentro y el tiempo de origen. Entonces, ese es un sistema, son 4 incógnitas básicamente, o sea, el tiempo de origen y la posición que es X, Y y Z, o sea, la latitud, longitud y la profundidad. Entonces, el preliminar es con base en la información de algunas estaciones y luego ya el analista empieza a incorporar, digamos, a precisar diferentes tipos de ondas, no solo las primeras ondas que se registran, que se conocen como ondas de cuerpo, sino otro tipo de ondas que sismos grandes las pueden registrar en otras estaciones. Entonces ya se hace un trabajo más detallado, más pulido de ubicación de esas ondas y eso hace que el sismo sea mejor constreñido en cuanto a su ubicación y magnitud. Esa actividad sísmica, ese registro, esa monitoreo de la actividad sísmica en el país, en Nariño específicamente, ¿cuántas estaciones contamos? ¿Cuál es el papel del observatorio ahí? Bueno, nosotros, digamos, como observatorio, nuestro rol principal, pues somos observatorio vulcanológico y sismológico, ¿cierto? Porque pues las estaciones que están ubicadas en los volcanes
registran estos sismos, por supuesto. Pero el rol principal de los observatorios es la vigilancia, no solo sísmica, sino de otros parámetros de los volcanes activos que tenemos en estos 3 regiones o segmentos. Sin embargo, hay estaciones que registran, por supuesto, y lo registran muy bien estos sismos. Entonces, nosotros hoy en día en tiempo real estamos compartiendo con la Red Sismológica Nacional y ellos pueden tomar la información de algunas de las estaciones que tienen los observatorios e incorporarlas en ese análisis. Entonces, es entender que somos el Servicio Geológico Colombiano, pero quien, hace el tratamiento, el procesamiento, el análisis de la información de sismos que normalmente se conocen como tectónicos, lo hace la Red Sismológica Nacional, y lo que tiene que ver con el comportamiento de los volcanes, no solo desde el punto de vista sísmico, sino de los diferentes parámetros de monitoreo, lo hacen los 3 observatorios de Pasto, Popayán y Manizales. Ok, Diego. Yo creo que aquí hay un tema que de acuerdo a lo que quería dar este contexto de cómo funciona el sistema, porque precisamente hay un tema de desinformación que nosotros lo vivimos en el 2018. No sé si ustedes se acuerdan, los sismos volcánicos, donde el volcán se activó y tuvimos unas afectaciones en el sector de Mapachico, Chachatoy, en la parte de la salida del norte, donde a través de redes empezaba a generar unos temas de desinformación que generaron pánico y alerta. Hoy podemos decir claramente, y pues quisiera que usted como experto nos contara, que el servicio geológico no puede predecir un sismo en ningún servicio geológico en el mundo, solamente detectarlo y medirlo una vez que ocurre. Y lo que hoy usamos, pues los celulares, las alertas, las alarmas, son simplemente información previa detectada, no una predicción de cuándo va a suceder. ¿Es así? Sí, muy importante ese comentario, esa pregunta, Carlos, porque, es eso. O sea, a pesar de los años y de un esfuerzo muy grande que ha hecho el Servicio Geológico Colombiano con su equipo de comunicaciones, de tratar de combatir, llamémoslo así, esa desinformación, todavía se presenta y lo vimos con este sismo del lunes pasado. Entonces, entender, o sea, el instituto, el Servicio Geológico Colombiano, a través de grupos especializados que estudian la amenaza sísmica en el país, con sede principal en Bogotá, han participado en estudios de la amenaza sísmica en el territorio nacional, ¿cierto? Que después dan origen a la norma o el Código de Construcciones Sismoresistentes. Ese estudio se hace, entendiendo las diferentes fuentes posibles generadoras de sismos en nuestro territorio nacional, y hay varias. Entonces, está ese insumo, se sabe dónde han ocurrido, sea por registros instrumentales o por registros históricos o análisis ya más recientes, qué zonas y dónde han ocurrido los sismos. Eso se sabe. Lo que no se sabe es cuándo, cómo y dónde van a ocurrir esos sismos, ¿cierto? Entonces, eso apuntaría a lo que es predicción. Entonces, cuando salen estos comentarios y esta información de los celulares, de Google y de estas aplicaciones, pues hay un error en la concepción en el decir que el sismo fue predicho. No, el sismo ya ocurrió, ¿cierto? Nosotros ni aquí ni en ninguna parte del mundo el conocimiento todavía permite hacer eso. No se pueden predecir los sismos. Entonces, lo que sucede es que una vez el sismo se registra, ¿cierto? Por ejemplo, hay sistemas de alerta temprana que los tienen establecidos muy bien en México, por ejemplo, y hay otros, famoso de los celulares. Lo que hace es, hablemos un poquito de los celulares, ¿no? Ocurre el sismo y, los ingenieros de Google lo que han hecho es desarrollar unas aplicaciones con base en el conocimiento básico de la sismología para empezar a registrar. Los celulares tienen un detector de movimiento, ¿cierto? Entonces, no es un solo celular, sino 10, 100, 1000, muchísimos celulares, incluso millones, en una región pueden detectar ese movimiento. Entonces, ellos cuando ven eso, que empieza a registrarse un patrón que es común, dicen, ojo, esto pues no es algo, no es un ruido. Lo hacen muy rápidamente, o sea, ya tienen unos algoritmos desarrollados, entonces empiezan a detectar que se trata de un evento sísmico en este caso. Y luego hay unos valores de promedios de propagación de las ondas sísmicas, las primeras, se llama onda P y onda S,
unos promedios de propagación de estas ondas en la corteza, y a partir de esos tiempos, entonces ellos empiezan a hacer ese barrido, o sea, cómo se va registrando en diferentes celulares. Y pueden decir entonces a tal sitio se espera que esa onda, sobre todo ellos lo trabajan con la onda primaria, pero lo hacen también con la onda S, que llega un tiempo después. Pueden decir, entonces en la ciudad de Pasto puede llegar tantos segundos después, pero el sismo ya ocurrió. Entonces lo importante es que las personas entiendan eso, o sea, el sismo no es que estas aplicaciones predicen el sismo ocurre, y lo que hacen es ese barrido, y la transmisión se hace muy rápidamente. Entonces uno puede, en algunos sitios, en los sitios cercanos al epicentro, el tiempo va a ser muy poquito. A medida que se acerque, y para sismos, ellos lo tienen patronado, creo que es para sismos de 5 o 5.5 en adelante, o sea, sismos ya importantes. Entonces, algunas regiones les puede dar algunos segundos, unos un poco más o un poco menos, dependiendo de qué tan cerca o lejos estemos de esa zona generadora. En el caso de México, la diferencia fundamental del sistema que ellos tienen es que no lo hacen con celulares, sino que lo hacen con estaciones sísmicas de monitoreo. Tienen una red muy densa, tienen unas fuentes, sobre todo en la zona hacia el occidente, en el Pacífico, que son fuentes generadoras de sismos muy grandes, que ya las tienen reconocidas. Entonces, una vez ocurre ese evento, entonces empieza ese barrido de las ondas que ya se generaron, y les pueden dar algunos segundos, ¿cierto? Incluso para regiones más apartadas, entre la zona generadora importante y la zona más al otro lado, digámoslo así, hasta de 2 minutos. Eso es lo que tiene establecido. Pero entonces es entender, ser claros en que son herramientas, se pueden utilizar, pero entendiendo que si, y el epicentro no se sabe pues dónde va a ocurrir, ¿cierto? Entonces por eso hay otras medidas a tomar para estar preparados ante eso. Pero se pueden utilizar entendiendo que no es que se predice el sismo. El sismo Se no informan, puede se ser. informan. Se O sea, informa y se hacen unos análisis, que eso es lo interesante de las tecnologías. O sea, eso es lo valioso de las tecnologías al servicio de las personas. eso es clave porque precisamente quería poner un ejercicio y quiero invitar a las personas que se están conectando en este momento a que de pronto si tienen preguntas participen en el chat y vamos a estarlas leyendo. ¿Cuál es la diferencia de tiempo cuando, ejemplo, si yo hubiera tenido mi celular activo, la aplicación, y me hubiera informado de la ocurrencia del sismo en Chocó? ¿Podrían haber sido entre 60 segundos, hablábamos ayer, 60, 50 segundos? Claro, o sea, digamos, aquí yo hice un ejercicio interesante porque nosotros tenemos estaciones y está el registro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en las estaciones que tenemos aquí cerca, pues, por ejemplo, yo usé 2 estaciones, una que está precisamente aquí en el observatorio. Para quienes de pronto nos ubican, estamos en el lado de la Carolina, frente a Corpo Nariño, Valsena, ¿cierto? Ahí hubo una estación que está ubicada acá y lo registró. Y otra, más o menos en el sector de Pandiaco. Entonces ya el registro que tuvimos real de la señal de este sismo, que ocurrió a las 7:34 y 27 segundos, se registró la primera onda acá, más o menos, en promedio entre las 2 estaciones, 55 segundos después. ¿Listo? O sea, el tiempo que le tomó viajar, más o menos en línea recta, estamos a 430 kilómetros del epicentro, le tomó 55 segundos más o menos, cerca de 1 minuto, un poquito menos. Y la siguiente onda, que es la onda más energética, llegó aproximadamente 40 segundos después. Entonces, en teoría, nosotros tendríamos más o menos, si sumamos así, casi de 90 a 100 segundos, pero nosotros estando a 430 kilómetros. Entonces, por ejemplo, el ejercicio así muy rápido, por aquí tengo unos datos, por ejemplo, Pereira, ¿cierto? Que se ubica a 76 kilómetros, con ese tiempo aproximado, más o menos tuvieron alrededor de 10 segundos para el arribo de la primera onda. ¿Listo? Y allá, más o menos en promedio, 25 segundos para la llegada de la segunda onda. Quibdó, 10 segundos. Manizales 17 segundos, Cali 30 segundos, Bogotá 46 segundos, ¿cierto? Pero por eso es digamos, ese barrido
muy aproximado, que es lo que hacen más o menos estos sistemas que usa, por ejemplo, Google. Es una aproximación, o sea, no tiene que Pero tomarse son con exactitud. sistemas, exacto, son sistemas de información y la gente tiene que Son entender que son sistemas exacto. no de predicción, o sea, No de predicción, correcto. Eso enfaticémoslo, no de predicción, y por eso en ese sentido hay que tener cuidado qué es lo que se transmite, ¿cierto? Digamos, el uso de estas herramientas puede ser razonable, pues, incluso entre más celulares hay, pues más información le va a llegar a los ingenieros y a la plataforma que tiene Google. Entonces puede ser, pero utilizado razonablemente, entendiendo, reiterando. Uno, la fuente yo no sé dónde va a ocurrir, ¿no es cierto? En este caso, nadie sabía pues que ni Google, iba a haber un temblor en San José de Palmar, en Chocó. No lo sabían, nadie lo sabía. Se sabe que esa zona es generadora de sismo, sí. Ocurrió el sismo y empieza ese barrido de los tiempos y unas aproximaciones para dar esos tiempos. Usado razonablemente puede ayudar a tomar algunas decisiones. sí, el tema es de por qué la zona del Pacífico es tan tectónica, tan sísmica, que creo que también es un tema de explicar y me parecía algo importante ayer es que me comentaba una persona pues que no tiene conocimiento de este tema y me decía, no, es que estamos ubicados en la falla geológica, pero pues este tema de la subducción, de las dos placas, del choque constante, Correcto. como en una Sí, explicación sencilla, Diego, también para entenderlo. vale. O sea, yo los invito a que yo trato de hacer una descripción y que abran su imaginación, ¿vale? O sea, primero pues ubicarnos en nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto? Entonces es un planeta que tiene, recordemos, la estructura interna, ¿cierto? Las capas generales que tiene internamente la Tierra, de adentro hacia afuera, el núcleo, el manto y la corteza, ¿cierto? Se pueden subdividir, pero de manera general son esas. Y tenemos corteza continental, o sea, corteza en los continentes, y corteza oceánica, ¿vale? Bien. También, ¿qué edad se le ha estimado a nuestro planeta Tierra? Más o menos 4.600 millones de años, ¿cierto? Entonces, en ese contexto hay dos teorías que están muy bien sustentadas, no vamos a entrar en los detalles, pero se llaman deriva continental y tectónica de placas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen esas teorías de manera general? Es que los continentes, hace más o menos 500 millones de años, imagínense ustedes, retrocedemos todo ese tiempo, no estaba ninguno de nosotros por ahí, por supuesto, ni nuestros ancestros, pero las teorías llevan a que los continentes estaban todos juntitos, formando un gran supercontinente que se llamaba la Pangea. ¿Listo? Por algunas circunstancias, sus continentes empezaron a moverse, a derivar. Lo que se llama deriva de los continentes. Los continentes se fueron desplazando, pero estamos hablando de por lo menos 500 millones de años, ¿sí? Entonces, esa teoría está apoyada por otra y es que tanto el piso, digámoslo así, de los continentes como del océano está soportado por unas grandes losas o placas que se llaman placas tectónicas y que forman como una especie de rompecabezas. Entonces, esas placas se han ido, o sea, se ha dado el movimiento de las placas y consecuentemente de los continentes hasta llegar a formar los continentes como los conocemos hoy en día. Entonces, esas placas se mueven en diferentes direcciones, no todas se mueven igual. Hay unas que, digamos, una se abre respecto a la otra, ¿cierto? Otra se mueve de manera paralela y otras que una se mete por debajo de la otra. Entonces, ahora vamos a detallar un poquito eso. Entonces, mientras estamos en este conversatorio, esas placas se están moviendo. ¿Listo? Y entonces uno dirá, ay, bueno, pero ¿por qué no lo siento? No se sienten porque las velocidades que ya hoy en día están determinadas de manera instrumental muy detallada son velocidades bajas de milímetros a algunos centímetros en un año. Entonces imagínense ustedes, son velocidades muy bajitas que no las podemos percibir, pero lo suficientemente poderosas, no solo la velocidad, sino todo el desplazamiento para generar diferentes fenómenos, ¿vale? Entonces ese es el marco general. ¿Qué pasa entonces en el caso nuestro? Vámonos ya al caso de Sudamérica, ¿vale? Entonces ubiquémonos, ¿no? Estamos Sudamérica aquí, Centroamérica, por acá Norteamérica. Si nos vamos por el lado occidental, acá está Asia, por ahí está Japón, y bajamos hacia el sur y está Australia, ¿vale? ¿Y qué está aquí en medio? El Océano Pacífico.
Entonces, ahí hay varias placas, placa suramericana, placa norteamericana, placa euroasiática, placa australiana y la placa del Pacífico. Entonces, esas placas están en contacto y la placa del Pacífico específicamente se subdivide en dos plaquitas más pequeñas, la de Cocos y la de Nazca. Y esas, especialmente la de Nazca, está en contacto con Suramérica. Y específica, pues Suramérica, nosotros estamos en la esquina noroccidental de Colombia. Y por acá, por el Caribe, está la placa Caribe también. Entonces, Suramérica está, digamos, influenciada por la placa pacífica de manera general, Nazca, Cocos, placa suramericana y placa Caribe, ¿vale? Ahora, lo que se sabe y se conoce con hoy en día, a través de diferentes estudios de investigación, es que la placa, digamos, la placa pacífica, en este caso la placa de Nazca, los minerales que la constituyen hace que, si bien es de menor espesor, su densidad es mayor que la placa continental. Entonces tenemos una placa que es de menor espesor, más densa, y una continental que es de mayor espesor, pero menos densa, ¿vale? Entonces la placa continental puede tener promedios entre 7 y 10 kilómetros, entre 7.000 y 10.000 metros, y esta, la continental, entre 30 y 100 kilómetros. Entonces esas placas, al llegar en contacto durante todos estos millones de años, lo que han hecho es, empieza ese contacto, pero como esta es más densa, empieza a meterse por debajo. Ese fenómeno, que lo hace a velocidades muy bajitas, se llama subducción. Y hay subducción en varias regiones. Entonces, en ese proceso, imagínense ustedes, en el caso de Sudamérica, ¿qué ha hecho? Uno, formar toda la cordillera de los Andes. Por otro lado, genera que esta placa, ¿cierto? La placa oceánica o la placa continental, imagínense esos rozamientos, todos esos esfuerzos que se van acumulando, puede ser que esta placa, o sea, la placa oceánica o la placa continental, se debiliten y se fracturen y genera los terremotos. O puede ser que esta placa, especialmente la continental, a nivel superficial ya manifieste parte de esa debilidad a través de fallas geológicas. ¿Listo? Por otro lado, en ese proceso, el material, o sea, la pérdida de agua, rozamiento, etcétera, etcétera, y el gradiente de temperatura hace que la roca se funda y se origina lo que se conoce como magma. El magma, en este caso en los Andes, es muy denso, busca esas zonas de debilidad, sale a la superficie y forma los volcanes. Entonces, miren ustedes cómo la tectónica explica todo eso. En el caso, ya para concretar entonces, nosotros, de nuevo en mi esquemita, acuérdense, los continentes, océano aquí y tal, ahí ese contacto del Océano Pacífico con todos los continentes es el famoso cinturón de fuego del Pacífico o circumpacífico o anillo de fuego. ¿Por qué es famoso? Porque en esa región es donde están registrados la mayor cantidad de terremotos y hay la mayor cantidad de volcanes activos que en el mundo. Colombia hace parte del cinturón de fuego. Entonces, esa es nuestra situación y nuestra realidad. Y eso es algo que también hablábamos ayer de la necesidad de precisamente educar en gestión de riesgo. Yo creo que una de las apuestas importantes que el gobierno, los gobiernos, tanto municipales, departamentales como nacionales, deben hacer esa apuesta. Uno, saber cómo funciona el sistema, que no es simplemente poner un contratista en el municipio a decir, usted va a ser el encargado de la gestión de riesgo, sin siquiera saber cómo funciona el sistema, qué claridades tiene, qué acompañamiento hacen las entidades técnicas, cuál es el papel de cada una y cuáles son los procesos en las tareas de gestión de riesgo. Tú me decías ayer, estábamos en la corporación Comunica. Acá tienen un espacio maravilloso para que niños, jóvenes, personas con proyectos de capacitación pudieran tener la posibilidad de conocer todo este tipo de temas que estamos hablando hoy, que a veces parecieran ser técnicos, pero son muy sencillos de entender en el sentido de que podemos el tener conocimiento nos da poder sobre poder actuar en una situación determinada. Y en eso, pues, el Servicio Geológico siempre cuando fui director de gestión de riesgo, fue mi aliado. Estuvimos incluso en Estados Unidos, precisamente visitando el tema de la prevención volcánica en la frontera con Estados Unidos y Canadá, donde, pues, precisamente el monitoreo
la magnitud no tiene nada de comparación con lo que hacemos en Nariño y en el Ecuador, pero que en últimas estamos a nivel de unos países pues, que invierten muchísimo en esa tarea, pero el conocimiento también propio que el Servicio Geológico ha adquirido ayuda a articular como entidad técnica las entidades que apoyan en gestión de riesgo en el país, ¿verdad? Así es, Carlos, claro. O sea, lo que tú mencionas es importantísimo, ¿no es cierto? Yo creo que, digamos, si uno se va al 89, cuando arrancó la actividad de Galeras, luego el proceso del 2004, y vemos la situación hoy en día, digamos, yo creo que pues sí tenemos unas instituciones fortalecidas, ¿cierto? Que saben qué es lo que tienen que hacer como institución. Pues lógicamente las instituciones las hacemos las personas, pues a veces pueden haber algunas situaciones ahí. Estamos en un momento, digamos, de coyuntura por esta transición de gobierno, pero yo creo que Colombia tiene ya esa fortaleza. Digamos, tú mencionas el tema del volcán y aprovecho también porque es otro tipo de amenaza. O sea, digamos, lo que nos llamó la atención el lunes tiene que ver con amenaza sísmica, pero no desconocer que tenemos amenaza volcánica porque hay muchísimos volcanes activos en todo el territorio nacional, y también algo que a veces la gente suele, digamos, confundir es lo más peligroso de un volcán es el sismo, y no. O sea, porque si estamos bajo el estudio de amenaza sísmica, lo que está establecido allí y la norma, los sismos, digamos, de origen volcánico están embebidos ahí. Entonces, parte de eso, y como tú lo mencionas ayer, pues claro, yo no conocía las instalaciones y veo que tienen unos espacios eh, ideales para hacer, además del conocimiento y la motivación, pues de transmitir estos conocimientos. Nosotros hemos trabajado en lo que hoy en día se llama la apropiación social del conocimiento geocientífico desde hace muchísimos años, porque estamos convencidos de que el conocimiento que se genera, si no se transmite, si no se discute, si no se entrega a quienes tienen que usar, lo que son los tomadores de decisiones y las comunidades, pues no estamos haciendo nada. Entonces, en eso tenemos varias actividades o estrategias, y aprovecho pues para quienes no conozcan nuestra sede, en el barrio La Carolina, frente a Corpo Nariño, cerca de inmediaciones del SENA, tenemos una, por ejemplo, que se llaman visitas guiadas. Entonces, hoy en día, ustedes pueden ingresar a la página del Servicio Geológico Colombiano, www.sgc.gov.co, y en la parte principal, bueno, ahí hay varios enlaces a volcanes, a sismos, pero hay una parte o buscar cómo visitar un observatorio, y van a encontrar un enlace y pueden agendar por Google Calendar. Les hace un pequeño cuestionario de dónde vienen, cuántas personas son, qué temáticas de interés tienen, y pues se puede agendar. Una vez recibimos eso, nosotros analizamos que haya la disponibilidad para atenderlos bien y le respondemos directamente al Google Calendar y lo recibimos. Podemos recibir hasta 200 personas. Hemos recibido niños de colegio, de instituciones universitarias, de posgrados, ciudadanos en general, y a veces vienen 2 personas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos esa amplitud. ¿Por qué? Porque como tú lo mencionas, estamos convencidos de que podemos aportar transmitiendo el conocimiento que se tiene, ¿cierto? No significa que es la verdad y que es lo único, pero es ese conocimiento y compartirlo con quienes nos visitan. Esa es una. Tenemos otra actividad que la estamos pensando muy seguramente hacer en el mes de octubre, ya hay varios años que la venimos realizando, y se llama Observatorio Abierto. Tenemos una sede, para quienes nos conocen ya la han visto, es una sede espectacular, y lo que hacemos es abrir las puertas precisamente a quienes estén aquí en la ciudad de Pasto. Entonces, internamente colocamos de 12 a 15 estaciones o stands o sitios demostrativos para que la gente conozca y pueda compartir de una manera didáctica, experimental, con los diferentes expertos temáticos, ingenieros, químicos, geólogos, geógrafos, físicos, etcétera, etcétera, compartir estos conocimientos de la dinámica de nuestra tierra y de funciones que están a cargo del Servicio Geológico Colombiano. Entonces, también manejamos conferencias específicas, ¿cierto? Tenemos otras actividades que, bueno, han bajado un poquito, pero es ir a los territorios también con observatorios móviles. Y un evento que venimos realizando, no es abierto hacia todo el público desafortunadamente, pero se llama la Bienal Nacional de Niños, Niñas y Jóvenes que viven en zonas volcánicas. Una idea, un sueño que propuse por allá en el año 2011,
que ya va en su octava versión, y es que niños que viven en regiones volcánicas puedan hablar de estos temas, siendo ellos los protagonistas y con diferentes tipos de experiencia. Entonces, totalmente de acuerdo, y ustedes, pues, los medios de comunicación, pues, son extremadamente valiosos para transmitir conocimiento, sea porque ustedes mismos lo generan o que pueden invitar a algún experto en una temática. Pues Nariño tiene muchísimos, por ejemplo, hay ingenieros estructuralistas que saben muchísimo de estos temas de los sismos, que pueden aportar y calmar un poco esta situación que genera muchísima ansiedad y sobre todo cuando llega esta desinformación. Vale, Diego. Tenemos unas preguntas en el chat. De ahí hay amigos ya que se están conectando. Nos dicen cuáles son las principales recomendaciones cuando ocurre un sismo. Digamos, hablar un tema más como de prevención, pero cuáles que Claro. Ayer estábamos hablando precisamente donde nos encontramos. Correcto. Las zonas estructurales, de pronto las escaleras no eran tampoco una zona de refuerzo. Tendríamos que ver como la construcción, conocer nuestro plan familiar de prevención, tener nuestro kit de prevención, nuestra maleta, siempre lo hemos trabajado. ¿Qué recomendaciones tú darías, Diego? Bueno, pues sin ser experto, por supuesto, en ese tema, hay gente que lo maneja muchísimo mejor que nosotros, pero digamos, hay experiencias que se han visto alrededor de lo que ha sucedido en el mundo en sismo, ¿no es cierto? Pero lo primero, la información fundamental es atender solo la información oficial, ¿cierto? Eso es lo principal, porque la desinformación puede causar en algunos momentos o en algunas regiones más daño que a veces el mismo sismo, ¿cierto? O la misma actividad volcánica. Entonces, primero atender la información oficial, que en este caso es el Servicio Geológico Colombiano, insistir, www.sgc.gov.co. En la parte final están todas nuestras redes sociales y ahí van a obtener información de primera mano de lo que son los sismos, los volcanes, movimientos en masa y toda la información que digamos, de tipo geológico que se genere. Si tienen un requerimiento adicional, pues lo van a poder solicitar a través de un correo muy sencillo. Segundo, pues es conocer el entorno donde vivimos, y parte de conocerlo es un poquito esta descripción breve que se hizo hace un momento, o sea, saber que estamos en una región que hace parte de ese cinturón de fuego, que han ocurrido sismos grandes en el caso de la amenaza sísmica. Afortunadamente la ocurrencia de sismos es como piramidal, o sea, en la base muchísimos sismos pequeños y acá en la cúspide pocos sismos grandes. El problema es que cuando esos sismos grandes ocurren, si hay unas condiciones pues, propicias de vulnerabilidad, pues ahí vienen las consecuencias. Pero esa es nuestra realidad. En el caso nuestro, ya de Nariño, de Pasto, han ocurrido terremotos importantes, ¿cierto? Históricamente tenemos, por ejemplo, aquí muy cerquita, en la frontera entre Nariño y Putumayo, el 20 de enero de 1834, un sismo de magnitud 6.6 o 6.7, que se habla de que destruye el Alto Putumayo y el Pasto de esa época. Más recientemente, en 1947, un sismo muy cercano aquí a Pasto como tal, con una magnitud y una característica muy similar al que afectó a Popayán en 1983, imagínense ustedes. Además, los dos con una característica, y es que fueron superficiales. Entonces, es entender esa realidad. Eso ha sucedido y puede volver a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Dónde? No lo sabemos. ¿Dónde? En el sentido específico de decir el hipocentro y el epicentro. Las regiones sí están identificadas. Entonces, es entender eso. O sea, para que no nos sorprenda, y eso nos lleva a conectarlo, por ejemplo, con una actividad que hacen las oficinas de gestión de riesgos, son los simulacros, ¿cierto? A veces uno lo ve o escucha, ¿cierto? Que para qué ese simulacro y no se hace en serio, pero imagínense la realidad de nuestros compatriotas que tuvieron el sismo ahí muy cerquita, o nosotros, cómo reaccionamos. O sea, yo los invito a que piensen, o sea, qué hizo cada uno, ¿cierto? ¿Cómo reaccionó? Entonces, imagínense, y hay un estudio que se hizo acá, también en comparación con las entidades de gestión de riesgo y la dirección administrativa y una corporación, una fundación que se llama Miyamoto, que estudió este tema, partiendo la amenaza sísmica en Pasto, efectos de un sismo, si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche. O sea, imagínense ustedes un sismo de estos, pero en la noche, que se va la energía. Entonces, el simulacro,
cuando yo lo hago de una manera repetitiva, se va metiendo, o sea, como cuando uno maneja carro o aprende a manejar carro, ¿cierto? Al principio uno mira todos el volante, los comandos, las palancas, después ya lo hace de una manera intuitiva. Entonces, es ser conscientes de eso, o sea, que ese tipo de medidas contribuyen a reducir el riesgo que yo puedo tener. Lo otro es ya, digamos, mi entorno, voy llegando de ese entorno más general al entorno más particular, que puede ser la oficina, donde yo paso un gran tiempo del día, lógicamente el hogar, los colegios donde están nuestros hijos o nuestros, digamos, hijos, pues, o sea, cada uno pues tiene su responsabilidad, ¿no es cierto? Los colegios tienen que hacer eso también. O sea, es mirar las condiciones y eso se refiere a habrán unas evaluaciones que las puede hacer, digamos, una persona con un mínimo conocimiento, pero hay otros que requieren de especialistas. Entonces, a veces también no tratar de minimizar eso, porque pues se puede caer en un error. Entonces, saber, por ejemplo, si yo vivo en una edificación o también más allá, si yo voy a comprar, porque muchas veces tengo la oportunidad de comprar una vivienda, pero a veces uno se fija mucho es en el acabado, ¿cierto? Pero ¿por qué no En se los pregunta? pisos. En los pisos, pero ¿por qué no se pregunta, oiga, quién fue el ingeniero que diseñó este edificio? Ah, que es el ingeniero tal. Yo puedo averiguar. O sea, en la Asociación Nariñense de Ingenieros, mire, el ingeniero, me van a decir, ah, ese ingeniero es de los top en diseño estructural. Y también quién construyó, porque una cosa es el diseño. Entonces, es decir, tomar decisiones argumentadas, Informadas. informadas. Ya lo otro es mirar el detalle de, ya conociendo eso, pues mirar cómo, por eso no hay reglas, o sea, no hay información que meterse en el baño, que en la escalera, no, porque depende de cómo fue construida su edificación, qué tipo de sistema estructural tiene, si es aporticado, si no. Si estoy en un primer piso, pues hombre, la recomendación general, o hasta en un segundo piso, la recomendación general que se da a nivel mundial es, si puede hacerlo, salga a un espacio abierto donde evite la caída de objetos, etcétera. Pero si estoy a partir de un tercer piso hacia arriba, ustedes miran, seguramente vieron los videos de estos días. La gente no puede casi estar en pie cerca al epicentro. Entonces, digamos, por eso no hay recomendaciones estándar, ¿cierto? Para cómo responder. Siempre pues tratar de mantener lo posible la tranquilidad, que eso es muy difícil para un sismo de esas características, pero sí ubicar sitios, objetos, por ejemplo, yo puedo tener objetos muy pesados que pueden caer encima y me pueden lastimar. Yo recuerdo, y siempre lo he mencionado, pero creo que eso se cambió en el centro de la ciudad de Pasto. Antes las casas antiguas sobre los balcones ponían unos maceteros muy bonitos, con flores muy bonitas, Pero pero ahí, gigantescos y totalmente imagínense, peligrosos. claro. Entonces creo yo, pues no he ido recientemente por el centro, pero creo que eso se quitó y es una buena práctica. Cosas, yo puedo Por ejemplo, contribuir, hay algo, Diego, que teníamos una ¿sí? inquietud y que va a ser objeto de discusión próximamente. El tema del cableado hacia las zonas centrales de edificios. Tú ves el centro y ves una cantidad absurda de cables donde no se está generando, pues, sobre todo en la senda del carnaval, que decían que era para proteger el carnaval y no sé qué. Pero yo creo que hoy es importante, con todo lo que hemos visto, con las imágenes que vimos en Cali, con las imágenes que hemos visto de otros temblores, pueden ser disminuir la posibilidad de esos riesgos que podría estar en el tema de en la tarea de prevención. Es que quiero adentrarme a ese punto. ¿Por qué? Pues de cómo explicarles también de una manera muy sucinta cómo cambió el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo después de la Ley 1523, que donde precisamente la tarea de la gestión de riesgo no es solamente una tarea de sucede un evento y llamo a los bomberos, llamo a la defensa civil, llamo al ejército y actúo sacando escombros. La gestión de riesgo tiene tres procesos: el conocimiento, la reducción y la atención de emergencias, que es el último que uno quisiera estar atendiendo. Y en ese momento, en el 2018, retomando como esa experiencia que tuvimos allá, precisamente es la posibilidad que tenemos hoy de conocer nuestro entorno, y el conocimiento del riesgo también es una tarea muy importante hoy en los municipios, en el departamento y en el país, que no se hace unas grandes apuestas. ¿Por qué? Porque precisamente en el chat lo dicen, sería muy bueno socializar este tipo de charlas y conocimientos que son muy didácticas. Yo sabía que contigo aquí
la podíamos explicar de la mejor manera, se masifique mucho más en los colegios. Sí, hacemos unos simulacros. Aquí logramos que el simulacro de erupción volcánica se trabajara por lo menos 2 veces al año, más el simulacro nacional. Esas actividades son actividades de conocimiento. Lo que mencionaste de Miyamoto fue la posibilidad de aumentar qué es lo que conocemos de nuestra realidad sísmica en el municipio de Pasto. Una señora pregunta en el chat, ¿y cómo está la Cocha en cuestión de gestión de riesgos? Pues el tema de inundaciones, el tema de situaciones de posibles remociones en masa, son temas que la gente tiene que conocer su entorno, lo que tú dices, su familia, su casa y tener planes ante eso. Y ya es el Estado donde tiene que entrar a hacer actividades de reducción. Y las actividades de reducción no es solamente hacer un muro de contención en una vía o planear actividades de mejoramientos de vivienda, sino que ir un poco más allá, porque esta tarea de gestión de riesgo, la ley dio posibilidades de que entidades técnicas como la tuya estén apoyando a un colegio en las actividades de visita al observatorio o vamos como observatorio a los colegios como tal. Y esas actividades deberían ser constantes, deberían ser importantes. Yo sé que hoy se hacen. Pasto es pionera y es una de las coordinaciones municipales importantes en el país por toda la experiencia acumulada. Tenemos el CEGIR, tenemos la sala de crisis que fue donada gracias a USAID y por gestiones de esas administraciones en esos momentos. Entonces, el fortalecimiento de la tarea de gestión de riesgo es una tarea que también tenemos que asumirla todos y es una tarea que nosotros, con el acompañamiento de la institucionalidad, de la parte técnica, tenemos que profundizar. Y es ahí donde yo quería precisamente, volviendo al tema de la información, hablábamos también ayer, extra micrófono, que qué tipo de información falsa ha verificado hoy y que ha circulado el Servicio Geológico. Te comentaba, yo el lunes, después de las imágenes del temblor, miré que salió en una noticia, en un medio departamental del Cauca, que el volcán Puracé había erupcionado. Y tú me dijiste, no, esas son imágenes de hace 10 días. Entonces, la responsabilidad de los medios para informar ese tipo de cosas tiene que ser de la mano también de las instituciones técnicas en el país. ¿Qué información falsa se ha verificado por parte del Servicio Geológico y que ha circulado en estos días? Bueno, sí, digamos sobre los sismos, lo que más o menos mencionamos, ¿cierto? O sea, que estos sistemas, digamos, de detección que pueden predecir el sismo, ¿cierto? Eso. Otro, que van a ocurrir réplicas, ¿no? Eso es algo que se volvió muy común. Entonces, que la réplica incluso le ponen hora, ¿cierto? Yo me recuerdo que eran las, creo que 9:10 y 9:15. Entonces, cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Eso es falso. O sea, ni el sismo principal, ni las réplicas, entendiendo, predecir, como decir, a tal hora, en tal sitio, eso no es posible. Lo que sí se sabe es que luego de un sismo de estas características y especialmente cuando es más superficial, van a ocurrir réplicas que pueden registrarse por horas, días o semanas incluso. Y de hecho, pues eso es lo que está sucediendo en esta región del Chocó. Lo otro, lo que tú mencionas, o sea, asociar que el sismo produjo una erupción en el volcán Puracé. También eso es falso. O sea, el volcán Puracé viene en actividad. Quienes son juiciosos y siguen, por ejemplo, los boletines que emite el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, el año pasado estuvo en alerta naranja, volvió a amarilla y hace más o menos 12 días, el 1 de agosto, cambió nuevamente a alerta naranja porque está mostrando varios cambios, entre eso, emisiones de ceniza. Por eso, incluso, imagínense, la posesión del presidente iba a ser en Popayán, pero una de las razones por las cuales no se dio es el aeropuerto fue afectado por cenizas. Entonces, es algo que ha venido ocurriendo y no que fue el sismo el que generó eso. Entonces, hemos visto ese tipo de situaciones fundamentalmente, ¿cierto? Ya hay otras, pues, que de pronto pues, son de otro resorte, pero en el tema, digamos, como asociado a la amenaza como tal, es eso. O sea, la predicción que se vuelve muy frecuente del sismo o de réplicas, erupciones o cosas que las asocian a ese sismo, lo cual no es correcto.
Ha habido algunos casos donde un volcán ya en actividad pues puede incrementar, pero ya está en actividad. Y en este caso particular, pues el Puracé viene en actividad y viene en naranja desde el 1 de agosto. Incluso a mí me llegaron algunas preguntas sobre Galeras, que sobre si se había cambiado el estado de alerta. Galeras está muy tranquilo, digamos, y está en alerta amarilla desde hace, un nivel de actividad amarillo desde hace casi 14 años. Entonces es eso. Y ahí es donde los invitamos a que si reciben esa información de que, de nuevo, o sea, el instituto no sé qué, o el mexicano, o el instituto chileno se reunió y dice que va a haber sismo aquí, aquí y aquí, los institutos, pues, serios, llamémoslo así, no hacen eso, porque no se puede predecir la ocurrencia de un sismo, ¿cierto? Entonces, en eso insistir muchísimo. Si llega esa información, cortarla, no retransmitirla, porque se hace un daño, o sea, se va generando esa nube y el instituto ha sido muy juicioso en eso a través de nuestras directivas, del grupo de comunicaciones, del coordinador de la red sismológica nacional, aquí también cuando ha habido eso, los coordinadores de observatorios, pues de dar la información clara y de tratar de generar como el mensaje contrario, dando información veraz, para que esa sí se distribuya a través de las diferentes redes sociales. Y algo, si tú me lo permites, Carlos, de lo que mencionabas, ¿no? Del sistema de gestión de riesgo, como tú lo mencionas muy claramente, o sea, esos pilares, ¿no? Conocimiento, reducción y manejo de desastres. Lo que queremos es fortalecer el conocimiento, fortalecer la reducción para que ojalá no haya entonces desastres. no haya, o el manejo de desastres sea lo mismo, pero nos va a tocar, mire el ejemplo ahorita. Y en ese aspecto, en el conocimiento y en amenazas geológicas, pues cuenten con el Servicio Geológico Colombiano, pero entendiendo también un cambio súper importante que trae esta ley 1523, y es que la gestión de riesgo ya no es por allá responsabilidad del papá gobierno, digámoslo, Tarea de sino todos. de todos, exactamente. La gestión de riesgo es responsabilidad de todos. Y recuerdo una frase por allá de hace varios años que hicimos un proyecto con Cruz Roja Internacional, el proyecto de IPECO, se dijo, entender el riesgo es reducir. Si yo entiendo a qué me estoy enfrentando, puedo realmente hacer algo para reducir. Diego, tenemos 9 minuticos, me están recordando ya el tiempo. Ha Vale. estado muy interesante. Yo te dije que la conversada se iba en 3 preguntas. Se me queda medio guión por afuera, pero creo que es importante tocar un tema. Comparado con las emergencias pasadas en Colombia, Armero en el 85, el eje cafetero en el 99, Mocoa en el 17, Pasto en el 18, ¿qué patrones de desinformación logras ubicar? ¿Hemos aprendido algo o estamos cometiendo los mismos errores en el actuar, pues, social, institucional? No, yo creo que la curva de aprendizaje sí es positiva, o sea, va con pendiente positiva, porque empecemos por lo de Armero, ¿cierto? Que fue una situación en dos condiciones. Una, no existía un sistema de gestión de riesgo en Colombia, ¿cierto? Y en el caso particular del Servicio Geológico Colombiano, en ese entonces Ingeominas ya existía, porque tenemos 110 años, pero no tenía esa función directa asignada. Esta activación del volcán del volcán Eval Ruiz y la consecuente erupción y el desastre que generó, pues llevó dos consecuencias. Una, a que se le asignara formalmente al Ingeominas, hoy Servicio Geológico Colombiano, ser la máxima autoridad se habla de riesgos geológicos, ¿cierto? Y desde ese entonces se viene haciendo. Y eso motivó pues la creación de los 3 observatorios, de la Red Sismológica Nacional y todo el proceso que ha ido evolucionando de una manera muy dinámica. Y lo otro, pues empieza ese proceso y en el 1989 sale la ley 919 del 89 que manejaba pues el tema de gestión de riesgo en Colombia. Entonces, por eso uno puede decir, hay un antes y hay un después de Armero, ¿cierto? Y todos estos fenómenos que tú mencionas, pues se han dado unos en ese contexto, o sea, en el marco de la 919 que tenía unas limitaciones, por ejemplo, lo que pasó en Galeras aquí, cuando se dio este tema del 2004 y la declaratoria de desastres, pues fue porque se hizo en el marco de la 919. No había otra forma de manejar recursos si no era a través de la declaratoria de desastres, ¿cierto? Eso también cambió con la 1523 del 2012. Entonces, yo pienso que de manera general, en el tema legislativo, seguramente, y quienes manejan esto, que son más expertos, pues dirán, mire, podemos mejorar cosas. Hoy hablan de la necesidad de reformar la unidad y ya no como Correcto. coordinadora del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, sino porque ha tenido otros fenómenos.
Creo que dejó de Correcto. ser esa entidad coordinadora a ser una entidad contratante y pues con unos hechos de corrupción importantes. Diego, ya Correcto. para terminar, ¿qué recomendación concreta le darías a un medio como Nariño Hoy para blindarse de difundir desinformación en medio de una emergencia? Bueno, o sea, uno, también ustedes invitarlos a que sean amigos nuestros de nuestras redes sociales, ¿cierto? O sea, la información, entender, ¿no? El sismo, por ejemplo, en el caso de un sismo, a pesar de que las ondas viajan a cierta velocidad, necesita unos minutos para procesarse. Pero si ustedes nos tienen de amigos en las redes sociales, les va a llegar directamente la información de la fuente original, sea de tipo relacionado con amenaza sísmica o con alguno de los volcanes que esté en actividad. Entonces, y esa recomendación es para ustedes y para todos sus colegas de los medios de comunicación. Esa información la pueden retransmitir. Luego, digamos, evitar pues otro tipo de información que no genera ese impacto. Si hay alguna duda, pues tienen los contactos también en este caso, el Observatorio de Pasto o de la Red Sismológica Nacional, y se puede preguntar, ¿cierto? Es mejor consultar, ir a la fuente original y siempre hay esa disposición de aclarar, ¿no es cierto? Entonces miren cómo evitamos eso. Así nos demoramos unos minuticos más, pero vamos a dar una información clara y oportuna. Y el resto, pues ustedes, ayer que tuve la oportunidad de conocer su sede, creo que tienen unos espacios formidables para estos procesos de capacitación, de llevar mensajes, no solo por estos medios, que son masivos, pero ahí con grupos más pequeños, más focales y trabajar temas, por ejemplo, esto de la gestión de riesgo, que tú lo manejas muy bien, o si nos quieren invitar a nosotros a hablar de un tema específico, lo podemos hacer y estamos totalmente dispuestos. Y creo que ya para terminar de lado, quisiera leer, si me lo permites, Claro, claro que sí, Diego, un dale. mensaje que en estos días publicó un compañero nuestro del observatorio y como para dejar esa inquietud, esa motivación, y dice lo siguiente: tenemos que ser conscientes que vivimos en una región increíble, llena de paisajes y una naturaleza que nos recuerda constantemente lo dinámica que es. Sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos y otros fenómenos naturales hacen parte del territorio que habitamos. No podemos predecirlos ni evitar que ocurran, pero sí podemos prepararnos. Conocer nuestro entorno es entender los riesgos que existen y saber cómo actuar frente a ellos. No es vivir con miedo, es vivir de manera responsable. La prevención empieza por conocer el lugar que llamamos hogar. Estar bien informados y preparados puede marcar la diferencia cuando más la necesitemos. Me parece muy completo y bastante profundo. Bastante, sí, claro. Diego, agradecerte. Quiero pues terminar invitando a la gente que nos acompañó en este espacio y a la gente que lo va a ver en la retransmisión en horas de la noche, a que si vamos a informarnos, usemos los canales institucionales, los medios serios como Nariño Hoy, las plataformas de las entidades como Cruz Roja, Bomberos, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, las alcaldías, las gobernaciones, entidades técnicas como el Servicio Geológico, para que precisamente no hagamos de la desinformación una cadena. Yo creo que hay que romper esas cadenas, yo creo que es importante darle al poder de la información una posibilidad de claridad, de certeza, para que en estas situaciones de emergencia no se generen otras situaciones que puedan generar otros desastres no naturales, sino personales. Esa es la invitación, agradeciéndote, Diego. Lo que pasó el 10 de agosto en el occidente de Colombia nos recuerda algo que en Nariño ya sabíamos: la tierra no avisa, pero nosotros sí podemos prepararnos. Y para esa preparación no es solo de ingeniería o de protocolos institucionales, también es una preparación informativa: verificar antes de compartir, preguntar antes de alarmar, callar antes de inventar. Le agradecemos a Diego por ayudarnos a entender esto desde el conocimiento técnico, y a ustedes por acompañarnos en Nariño Hoy. Seguimos comprometidos con informar las causas, no los caudillos, y eso significa que informar con responsabilidad, no con miedo. Diego, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, a Nariño Hoy, y nuevamente consulten www.sgc.gov.co. Al final están nuestras redes, háganse amigos nuestros y cuenten siempre con un aliado, el Servicio Geológico Colombiano a nivel nacional, y por supuesto aquí en Pasto con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto, actualmente bajo la coordinación de la ingeniera Lourdes Narváez Medina. Muchísimas gracias por este espacio. Buen día a todos. Gracias.